de salvación. Ese tema pues tiene un tinte así, ¿verdad? Evangelístico, un tinte evangelizador, queriendo pues primeramente que nosotros entendamos que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Y segundo, pues que tomemos conciencia también de que Dios quiere salvar a muchas más personas. Por cierto, el domingo que viene pues se acerca otro día más de evangelismo en el cual pues la iglesia toda nos unimos, ¿verdad? A poder compartir las buenas nuevas de salvación. Así que creo que es un momento oportuno para hablar acerca de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Porque Dios, hermanos, es experto en hacer cosas impresionantes, cosas hermosas que nos admiramos de lo que Dios hace. Si hablamos de Noé, que es el personaje que hoy pues tenemos en estudio, es uno de los héroes de la fe, fue un hombre que marcó la diferencia, fue alguien que se caracterizó por llevar la contraria, digámoslo así, del mundo de su tiempo. Y cada uno de nosotros somos llamados hoy en día también a ser diferentes al mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos. Somos personas, como alguien lo dijo, de contracultura. Hace tiempo leía un libro y este escritor pues le ponía como subtítulo Contracultura cristiana, porque el mundo tiene su cultura, ¿verdad? Sus formas de vivir, pero la iglesia cristiana, incluso en aspectos misionológicos, estudia esto también y se dice que la iglesia cristiana también tiene su propia cultura. Cada uno de nosotros nos distinguimos, para comenzar, por el saludo. Es diferente. Nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar a las personas. Y por qué no decirlo, en nuestra apariencia personal también, nuestra forma de vestirnos y cómo nosotros nos presentamos delante de las demás personas. Entonces, el cristiano marca la diferencia. Noé lo hizo en su tiempo. Noé fue diferente a las demás personas. Y por eso es que el Señor dice que él, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que todavía no sucedían, dice que con temor preparó el arca. Todo eso fue por fe. La fe juega un papel fundamental en la vida de aquellos hombres. La jugó en aquel tiempo y hoy en nuestros días. La fe es la que va a guiar a cada persona a poder vivir de una forma diferente. Sin fe es imposible, dice el texto, agradar a Dios. Y cada uno de nosotros sabemos que si no fuera por la fe que el mismo Dios ha dado a cada creyente, nosotros ya no perseveraríamos. Pero la gracia bendita de Dios se ha manifestado en nuestras vidas, hermanos, y nos ha enseñado, dice la carta a Tito, que renunciando a todas las demás cosas que son malvadas, hoy nosotros vivamos en este mundo, dice, quieta y reposadamente. La vida de fe es una vida preciosa. La vida de fe no es una carga. Hay personas que piensan que el evangelio es como una carga. Depende cómo usted lo tome. Yo estoy consciente de que hay situaciones a veces difíciles en la vida, pero eso no es la constante, ¿verdad? Porque hay personas que hacen ver el evangelio así como que todo el tiempo hay que llorar y que es miserable de nosotros y que pobrecitos, ¿verdad? Y que al creyente hay que verlo así, ¿verdad? Como alguien digno de lástima. ¿Y por qué es cristiano, verdad? Por eso tiene que sufrir, por eso hace todo esto y por eso sufre menosprecio, aunque los menosprecios sí vienen por ser creyente. Pero es que el creyente, mis estimables hermanos, en su carácter, en su conducta, no va a andar mostrando ante el mundo que es un miserable, alguien que ya no puede. No, todo lo contrario. El creyente, aunque tenga pruebas y tentaciones, siempre damos la cara ante Cristo y ante el mundo, que somos un pueblo victorioso. Somos el pueblo lavado con la sangre del Cordero de Dios y somos vencedores. Entonces Noé, yo no me lo imagino a él, ¿verdad? Ahí apenado y que él predicaba y no le hacían caso las personas. Yo no me lo imagino a él con la cabeza hacia abajo ahí caminando por allá decepcionado sin ya saber qué hacer. No, él siguió predicando y para los que predicamos la palabra del Señor, hombres y mujeres, vean qué interesante, 120 años más o menos estuvo él proclamando la palabra de salvación. ¿Cuánto llevamos nosotros? Acabamos de comenzar.
Entonces quiere decir que no tenemos razón para decir, ya estoy cansado, ya no puedo, qué problema aquí, qué problema allá, y no, mejor ya no. No, al contrario, hay que decir que bien es cierto que somos carne, somos humanos, somos barro, pero lo cierto es que en nosotros ha sido depositado un tesoro, y ese tesoro precioso es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el que está en nosotros y nos da la fuerza, nos da la capacidad para caminar. Hay algo ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Señor, ahí está la fuerza que necesitamos. Hay un depósito en nosotros. Y cuando sabemos esto, marcamos la diferencia. Según las Escrituras, Noé fue diferente. Y lo dije la vez anterior cuando hablábamos acerca de Enoc. Solamente de 2 personas, de Enoc, que ya lo estudiamos, y hoy de Noé, se dice que estrictamente que caminaron con Dios. ¡Qué precioso! Y yo en esa oportunidad les lanzaba un reto a ustedes y me lo hacía a mí mismo. Qué bueno fuera que Dios dijera al final de nuestra vida que nosotros caminamos con Él todos los días de nuestra vida. O por lo menos desde el día en que nos convertimos a Cristo, ¿verdad? Así como lo vimos en el caso de Enoc, que dice que después del nacimiento de su hijo, dice que él caminó con Dios 300 años. Entonces Noé, por cierto, Noé sí vivió muchos más años que Enoc. Enoc fue llevado por Dios, pero Noé vivió más de 600 años. Qué hermoso, ¿verdad? Qué precioso. El nombre Noé, hermanos, viene del hebreo Noah y significa descanso, paz, reposo, o el que es consolado. Eso significa Noé. Mire qué precioso, reposo. En un tiempo de angustia, en un tiempo que la Biblia dice que era de los peores tiempos, porque dice que los pensamientos y todo designio, dice, del corazón del ser humano, dice que eran de continuo solamente el mal. Así dice el capítulo 6 del Génesis. En ese tiempo vivió Noé. Ahí estaba él y fue alguien que, repito, ya lo vamos a leer en el texto, que dice que caminó con Dios. Fue alguien que trae descanso a la raza. Después que todos fueron exterminados, hombres y animales, todo comenzó de nuevo en quietud. Su nombre es profético. Entonces, puede significar descanso, paz, reposo, o el que es consolado. Qué precioso. Vamos a ver en primer lugar, en el mensaje de hoy, vamos a ver la fe de Noé. Yo quiero hablar de 4 cosas acá. La fe de Noé, ¿cómo se manifiesta la fe de este varón? Vamos a ir al Génesis, capítulo número 6. Génesis 6, para que veamos la fe de Noé. 6, en el versículo número 9. No voy a entrar en todos los detalles porque la historia, por supuesto, que es larga. A nosotros nos interesa que veamos cómo la vida de este hombre se puede aplicar también a nosotros y trae bendición. Dice el versículo 6, capítulo 6, perdón, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Quiero que vea ahí que se mencionan por lo menos 3 características en esta parte. Dice que Noé era varón justo. 2, era perfecto en sus generaciones. Y 3, con Dios caminó Noé. Ya voy a hablar de la otra 4ª cosa que quiero mencionar. Pero dice que era un varón justo. Justo. Yo creo que cuando oímos esas palabras a nosotros nos asustan. Lo mismo que cuando se habla de santidad. No podemos dejar de sentirnos un poco así, ¿verdad? Confrontados cuando oímos la palabra santidad. Y cuando alguien pregunta, ¿y cuántos son santos aquí? Lo piensa, ¿verdad? El pueblo para decir yo, ¿verdad? Y levantar la mano. Porque estamos pensando en aspectos de santidad total, santidad plena. Y esa ninguno de nosotros le ha alcanzado todavía. Pero sí manda la palabra del Señor a vivir una vida santificada delante del Señor. Y yo puedo decir que desde el último que ha aceptado a Jesucristo hasta el que tiene más años en este lugar, todos estamos siendo santificados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces somos llamados, dice el apóstol en el Nuevo Testamento, a ser santos, llamados a ser santos.
Lo mismo al hablar de la parte de la justicia, cuando dice que era un hombre justo, que no era un varón justo, no piense usted que está hablando que era una persona que estaba en su máxima expresión y que ya no cometía ningún error. Claro que sí. Y al final de su vida, siendo él ya un anciano, cometió un errorazo. Era un error garrafal. Pero no es este el momento para mencionarlo. Solamente decir que cuando se habla de la justicia de él, se está hablando de una vida de entrega a Dios, como usted y yo la podemos vivir. No se sienta menos. Usted no diga, ay, Noé, la Biblia dice que caminó con Dios, Enoc caminó con Dios y yo no puedo hacerlo. Eso es lo que el enemigo quiere que nosotros creamos. Pero lo que el Señor nos dice es que aún con imperfecciones, que aún con tentaciones, que aún con pruebas, siempre podemos ser agradables delante de Dios. Manda que seamos justos y que tratemos de vivir una vida piadosa, que agrade al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores. Bendito sea Dios. Porque no podemos decir nosotros, entonces como se demanda una justicia y esa justicia tiene que ser plena, absoluta, entonces yo no puedo, entonces mejor me retiro de la congregación, mejor dejo a Cristo. Eso es lo que el enemigo quisiera. Pero lo que el Señor dice es que quiere que nosotros marquemos la diferencia en nuestro tiempo. No, ella lo hizo en el tiempo de él. Enoc lo hizo en su momento, pero hoy estamos nosotros, hoy nos ha tocado vivir en pleno siglo XXI, cuando las cosas, las condiciones son similares a los tiempos de Noé, porque creemos que este es el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo aparecerá por su iglesia. ¿Cuántos lo creen todavía? Yo lo creo porque la Escritura dice que en los peores tiempos, en los tiempos cuando haya corrupción moral, corrupción en todos los ámbitos, dice que cuando sea como en los días de Noé, así serán los tiempos de la venida del Hijo del Hombre. Y hoy se ven condiciones terribles. Dice que en ese tiempo se daban en casamiento, se casaban y se daban en casamiento, como quien dice que se casaban, se podían divorciar, después se volvían a casar de nuevo, y todo eso era un libertinaje terrible, y la gente hacía lo que le daba la gana. También dice que era como será la venida del Señor como en los tiempos de Lot, que dice que en los tiempos de Lot, usted sabe qué es lo que pasaba ahí, ya no hombre con mujer, sino hombres con hombres, mujeres con mujeres, era la constante. Y Pablo dice en la carta a los romanos que es el tiempo de mayor depravación y que eso marca la diferencia cuando un pueblo agrada a Dios y un pueblo que le desagrada. Alguien que se desenfrena de esa manera se ha olvidado por completo de la justicia de Dios. Se ha olvidado de la santidad que Dios demanda, y nosotros debemos ser el pueblo que marque la diferencia, que modelemos a este mundo lo que es ser un hijo y una hija de Dios. No sé cuántos estamos comprometidos en este lugar, pero el propósito de Dios al enviar esta palabra es que también vivamos justamente como lo hizo Noé. ¿Cuántos lo creemos? Bendito sea Dios. ¿Cómo era él? Era un varón justo. ¿Qué demanda hoy Dios para los varones que están aquí en el altar de Dios Nueva Jerusalén? Varones justos. ¿O ya se me asustaron? No, ¿verdad? Porque el Señor, eso es lo que dice. Eso es lo que dice el Señor. Y de las mujeres, como aquí dice varón solamente, ¿verdad? Mujer no. No, es una forma, ¿verdad? Él está refiriéndose en ese caso a Noé, pero también demanda de mujeres que sean justas, mujeres que sean diferentes a las que no conocen al Señor, y no como para jactarse, ¿verdad? No como para decir, nosotros somos diferentes y ustedes no se junten con nosotros. No me vaya a malentender, porque eso no es santidad, eso no es justicia, eso es fariseísmo. Yo vengo luchando con eso desde hace muchos años, porque la gente a veces cuando se aparta del mundo, se aparta del pecado, se santifica para Dios. Eso está bien. Lo que no está bien es que cuando ya se apartaron un poquito del pecado, ¿verdad? Miran a aquellos con los mismos que andaban antes, los miran así, ¿ve? Ya no les hablan. Y eso no quiere el Señor.
¿verdad? Si nosotros vamos a ir y vamos a confrontar a esas personas o les vamos a llegar con el amor de Dios, mejor dicho, vamos a mostrarles que hay alguien que cambia. No es la palabra de Adolfo Sánchez ni de usted, es la palabra bendita de Dios la que les va a cambiar. Gloria a Dios. Porque el día que usted y yo nos volvamos, no, si en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? 100 se reúnen ahí y esos son lo mejor, ya no se junten con ellos. No, ya no, ¿verdad? O si creciéramos más y dijeran una iglesia de unos 1000 miembros, esos son los más santos, ya ahí ya no cabe nadie. Es una secta. Las sectas son las que dicen, no, nosotros tenemos la verdad y ustedes, los demás, pobrecitos, están perdidos. Si usted oye a alguien que dice esas palabras y dice, no, nosotros somos los únicos, como nosotros nadie, cuando usted oiga esas palabras en algún lugar, ponga bastante atención. Porque esas personas se están convirtiendo en secta, o lo más seguro es que ya son una secta. El evangelio de Cristo, hermano, es predicado en todo el mundo y somos creyentes acá. Tenemos más hermanos en esta misma comunidad de diferentes denominaciones en todo el país, en toda América, en los demás continentes, en el mundo, que alaban y exaltan el nombre poderoso de Dios. Son nuestros hermanos los que han sido lavados con la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Noé era un varón justo. Pero la segunda característica que dice de él, que se manifiesta su fe en esto, es que era perfecto en sus generaciones. Como quien dice, él era una persona modelo, una persona ejemplar. Y vea las palabras, por eso yo estoy consciente que ustedes se pueden sentir así un poco confrontados o asustados, porque a mí me pasa lo mismo. La palabra justo no es fácil. La palabra perfecto, menos todavía. Porque si yo le preguntara a usted así, personalmente, hermano, a alguien, ¿verdad? Platicando, o alguna hermana, y usted, hermana, se considera que usted es perfecta, yo le aseguro que con solo eso se sintiera así un poco incómoda o incómodo. Y decirme, pero ¿y qué me está preguntando? Si perfecto solo Dios, me dijera, ¿verdad? Pero aquí está el punto, hermanos, que Dios le dijo a hombres, a mujeres, les dijo que fueran perfectos. Ese es el detalle. Y nuevamente vuelvo a decir, no estoy hablando de cuestiones farisaicas, de gente, ¿verdad?, que va a pensar que solamente porque ha alcanzado cierto nivel de espiritualidad o de entendimiento de la palabra, solo por eso ya no va a tener trato con otro. Eso no es santidad verdadera. Lo que el Señor quiere de nosotros cuando dice que Noé era perfecto en sus generaciones, está basado en la relación que él tenía para con su Dios. Cuando usted tiene una buena relación con Dios, usted no va a ver de menos a otra persona. Cuando usted tiene una buena relación con Dios, todas las demás personas se van a dar cuenta, aunque usted no les cuente que usted es cristiano. Yo conozco testimonios de personas que los han encontrado en unidades de salud, en el mercado, en universidades, y la gente hasta le pregunta, ¿y usted verdad que es cristiano?, le dice. ¿Pero y por qué?, pregunta el creyente. ¿Por qué me dice eso? Y ya la otra persona comienza a decirle, porque lo miro de esta y de esta y de esta forma. Qué bueno cuando el testimonio es así, ¿verdad? Pero cuando el testimonio es lo contrario, entonces es difícil. Cuando gente que se encuentran en algún lugar y tal vez en una situación vergonzosa y entonces después se dan cuenta que era cristiano. Se han sabido de situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, de los que manejan. Es bien característico, ¿verdad? Y nuestros mismos hermanos de acá que manejan han testificado que es bien difícil cuando a alguien le sale como queriéndose la pasar de listo, ¿verdad? Y queriéndole, como dicen, echándole el camión, ¿verdad? Y cosas así. O queriéndole obstruir el paso. Y por ahí dan las ganas, ¿verdad? De pitar aquello, ¿verdad? Ya saben ustedes qué. Entonces, pero eso todavía, aunque no se debe de hacer, pero todavía es lo más mínimo que hacen los conductores. Hay gente que se baja de los vehículos y comienzan a gritarse de todo. Y algunos, he tenido la oportunidad yo de ver, ¿verdad?, que se agarran a golpes ahí. Una vez vi a algunos señores, conductores de buses, pero eso era terrible. Como que era la Arena El Salvador, o como que era la UFC hoy, ¿verdad? Ahí, mire, después salió uno, así de por aquí abajo. ¿Por qué?
Porque no hay, ¿cómo les digo? Una diferencia, no hay justicia, no hay perfección en la persona, no es creyente. Pero qué feo cuando sí es creyente, como decía alguien. Me pasó, dijo, como alma que llevaba ya sabe usted quién, ¿verdad? Y estuvo a punto, dice, de sacarlo y echarlo al barranco. Si no fuera por la maniobra que hizo rápido. Y después, dice, ya más adelante, dice, lo va viendo, dice, le conoció las placas y sabía quién era, dice. Era otro creyente. Qué penoso, ¿verdad? Entonces, hay cosas que podemos hacer los que somos cristianos, hacerlas diferentes a los que no son cristianos, ¿verdad? Y eso es un ejemplito nada más acerca de la gente que conduce, pero los que no conducimos también nos vemos tentados en otras situaciones. Y el Señor dice, le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, le dijo Dios. Perfecto. Sabe que la perfección en este caso no está hablando de falta de, ¿cómo le digo? De que una persona no tenga ninguna tacha, sino que está hablando de alguien que ha alcanzado un nivel de madurez. Porque lo dije hace un rato, si vemos a cada persona, yo le aseguro, si ustedes me ven a mí, me van a describir y van a decir, sí, probable que digan algunas buenas cosas, pero de repente van a comenzar a ver algunas cosas negativas. Y así somos todos, porque somos seres humanos y tenemos defectos al escoger. Pero aún así, eso no es ninguna excusa para no portarnos varonilmente los hombres y las mujeres, poner todo de su parte a ser diferentes en esta generación. Gente que marcamos la diferencia para la honra de Dios. Noé era perfecto en sus generaciones, dice. Este Noé, cuando fue advertido, dice el primer versículo que leíamos en Hebreos 11:7, dice que fue advertido acerca de cosas que ni aún se veían todavía. Dice que con temor preparó el arca. ¿Sabe lo que pasaba ahí en ese tiempo? Ni siquiera, dice la Escritura en el Génesis, había llovido nunca. Si a usted hoy le dicen, mire hermana, lleve un paraguas hoy cuando salga para la iglesia, y usted mira que hay un sol tremendo, loco va a decir, ¿verdad? ¿Y por qué me dice que lleve paraguas? Y mire gran solazo que está haciendo. Pero por lo menos usted reaccionara y supiera que podría llover. Primero, porque ya se acerca el invierno. Y segundo, porque ya en otras oportunidades ha llovido y Dios puede hacer que llueva cuando Él quiere. Pero en ese tiempo que nunca había llovido. Y según los datos, el arca que construyó Noé la construyó en una montaña, en un lugar desierto, en un lugar donde ni siquiera se veían señas de agua, sino que dice que solo un vapor subía de la tierra y con ese rocío, pues se regaban las plantas. Y dice que él, cuando fue advertido que venía ese diluvio, con temor, ¿qué hizo él? Preparó un arca. ¿Para qué era esa arca? Es el siguiente punto que yo voy a ver en mi mensaje, pero para salvación, dice, de su familia. Entonces el arca que él preparó sabía para qué era. Y nosotros también debemos ser personas de fe sabiendo que es para beneficio de nosotros y de los nuestros. Número 3, dice que aparte de ser perfecto en sus generaciones, dice que con Dios caminó Noé. ¿Cuántos quieren caminar con Dios acá? Con la ayuda del Señor, ¿verdad? Queremos ser personas que caminamos con Él. No queremos dar pasos, como dijo Moisés, ¿verdad? Si tu presencia no irá conmigo, no me saques de este lugar. Cuando nosotros salimos de casa, ¿qué hacemos? Bueno, no vaya a cometer el error usted de muchos cristianos que les agarró la tarde y ya no oraron, ¿verdad? Sino que por el camino, dice, ahí le voy a ir orando al Señor. Y está bien, todavía es válido. Pero hay gente que no se acuerda para nada de Dios. Porque lo más correcto fuera que nos levantemos más temprano y doblemos nuestras rodillas y encomendemos ese día y sus actividades a Dios. Eso hace un creyente fiel. Yo no quiero creer que nosotros vamos a entrar en las estadísticas, como se dice, de que los cristianos hoy ya casi no oran. Por lo menos, no importe los minutos, no importe las horas que usted ocupe para orar, pero no deje un solo día sin orar. Yo sé que hay gente de oración. Yo sé que en la iglesia hay gente de oración. Sé que hay gente que está clamando por los pastores. Sé que hay gente que está clamando por los líderes, por los ancianos, por los jóvenes, por los niños. Yo sé que hay gente fiel a Dios.
pero sé que hay gente también que probablemente estemos descuidados. Y por esa gente es que hay que clamar más y hay que decirlo siempre, que Dios quiere que seamos personas que estamos caminando con Dios. O le voy a hacer una pregunta. ¿Podría decirse que una persona está caminando con Dios y no está orando? Difícilmente, ¿verdad? Si dejó de orar un día, bueno, si es un cristiano fiel al Señor, le va a hacer falta y en la noche se va a sentir hasta apenado y contristado en su espíritu y va a clamar al Señor y le va a pedir perdón. Pero si es un creyente muy descuidado, le digo que se le va a dar poco, y se acostó y se durmió y no oró. Y si el siguiente día se vuelve a descuidar lo mismo, de repente, mis estimables hermanos, ese creyente va a estar haciendo cosas lo mismo que los demás. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque yo sé, hermano, yo soy humano, yo no soy superhombre, yo no soy extraterrestre, yo estoy en este cuerpo y yo sé que la comunión con Dios es la que lo mantiene a uno parado todavía, porque su gracia bendita nos ha ayudado hasta hoy. Bendito sea el nombre de Dios. La comunión con Dios a través de la oración. ¿Cómo más nosotros podríamos estar dando indicios que caminamos con Dios si somos gente de la palabra? Si somos gente que no pasa un día sin que leamos la bendita palabra de Dios. ¿Y por qué leemos la Escritura? No la leemos solamente porque somos predicadores o porque somos líderes de célula o porque somos líderes de algún ministerio. La leemos porque la palabra de Dios nos habla a nosotros. Y cuando la palabra de Dios nos habla, hermanos, si es que cuando uno toma un hábito de lectura, de repente no es necesario que usted esté en la iglesia, usted esté en su casa y comienza a leer su palabra, y si oró antes de leerla, le digo, usted va a terminar llorando, y esa palabra va a hacer un impacto en su vida y en la vida de su familia si la comparte con ellos, porque la palabra tiene poder, la palabra cambia la vida de las personas. Yo estoy consciente de eso. Las familias que están conscientes de eso son las familias que, hermanos, son prósperas en todas las áreas. No me refiero hoy solo a la parte material, económica, sino me refiero a gente que son equilibradas, a personas que sí es cierto que se presentan algunas situaciones, pero va a dar muestras de que son personas temerosas de Dios. ¿Por qué? Porque están orando. ¿Por qué? Porque están leyendo la palabra de Dios, están aplicando a su vida. Porque la bendición no está solamente en leer, ¿verdad? Por supuesto, estoy consciente de eso. Pero así como en el Apocalipsis, que aunque se refería a la lectura pública, pero sí es verdad lo que ahí dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan, dice, las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces la venida de Cristo, hermanos, está cerca. Por eso debemos de leer la palabra de Dios, deleitarnos y disfrutarla y aplicarla en nuestra vida también. Así debe ser. Entonces, caminar con Dios no es del otro mundo. Caminar con Dios tampoco es imposible. Caminar con Dios es una posibilidad. Lo que pasa es que nosotros, si queremos, oiga la palabra, si queremos, vamos a vivir agradando al Señor, pero si no, se nos va a dar poco. Va a decir, a mí no me interesa que los pastores griten ahí, ¿verdad? Y hay que la vivan ellos. Si es así, entonces, bueno, usted oirá y saldrá. Oirá la siguiente predicación, quizás en este otro oído, y saldrá para allá. Pero yo sé que aquí no somos así, hermano. Yo sé que somos un pueblo entendido, que somos un pueblo sabio. Tenemos 5 sentidos y aparte de eso se nos ha sido dado el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios hace obra, la palabra también va a entrar a nuestros oídos y penetrará al corazón. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. El que camina con Dios, hermano, no solamente ora, lee la palabra, se congrega también, sirve en la iglesia, y no solamente somos cristianos aquí, sino que cristianos allá afuera también, que nos comportamos y damos muestra a las personas de que caminamos con Dios, ¿verdad? Eso quiere el Señor. Ahora,
quiero que pasemos a la parte segunda de nuestro mensaje de hoy. La parte segunda del mensaje. Bueno, aquí me falta una cuarta cosa que dije que iba a mencionar. Noé también, aparte de tener esas tres características, de que era justo, de que era perfecto en sus generaciones y de que camina con Dios, también Noé obedeció a Dios con temor, como dice el versículo 7 que leíamos. Con temor, dice que prepara el arca. Temor. ¿Qué es temor? Ustedes lo han oído en muchas oportunidades, que temor a Dios no es, ¿verdad? Que me asustó Dios. No, sino que es un temor reverencial. Está hablando acerca del respeto que nosotros como hijos de Dios le tenemos a Él, porque Él es un rey grande, porque Él es un Dios todopoderoso, porque la Biblia dice que Él está sentado en su trono sublime, donde ángeles y arcángeles, serafines y querubines, dice que dicen: santo, 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 toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Quiere decir que ese Dios, el creador de los cielos y de la tierra y creador de nosotros, es al que le servimos, ni más ni menos. Merece reverencia y merece que nosotros le obedezcamos a Él. ¿Cuántos decimos amén? Obediencia. Con temor, prepara esa arca de salvación. Y esa es la parte a la que quiero yo llevarlos. Según el capítulo 6, versículo 22 del Génesis, estamos ahí en el versículo final, 6:22 del Génesis, dice así: y lo hizo así Noé. ¿Qué dice la parte última? Léalo conmigo. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No lo hallaron. Génesis 6:22. Véanlo ahí en sus Biblias. Leámoslo, por favor. Leámoslo. Véanlo ahí. Repitámoslo. Y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué bonito fuera, ¿verdad? Que nosotros, y Adolfo Sánchez hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Ponga usted su nombre. Se siente retado y retada. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Sabe lo que Dios había dicho? Vas a escoger animalitos en parejas, de los limpios, y los vas a meter en el arca. Vas a meter de los que son inmundos, vas a meter, bueno, de todos los limpios iba a meter 7 parejas, pero de los que son inmundos iba a meter una sola pareja, y así se iba a preservar la especie. Y después tenía que entrar él con su esposa, tenían que entrar sus hijos y sus esposas, y después nada que Noé cerró el arca, Dios le iba a cerrar el arca. Entonces Noé lo hizo todo. El versículo 1 del capítulo 7 dice: dijo luego Jehová a Noé, después de que había metido todos los animales: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en toda esta generación. Mire qué precioso. Nuevamente dice: a ti he visto varón justo. Preciosísimo. Entonces Dios le estaba invitando a él. Veamos la parte segunda del mensaje de hoy. Habla de la salvación de Jehová. Esa arca que él construye por medio de la fe era para salvación. Quiero que veamos el versículo número 18 del capítulo 6 del Génesis, 6:18 del Génesis. Mire lo que dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Pregunto, Dios, que era el Dios de Noé, ¿es el mismo Dios de nosotros? Sí, ¿verdad? Entonces estamos bien conscientes que Dios no ha cambiado, que el Dios de Noé es el Dios de nosotros. Entonces quiere decir que Él anhela la salvación de la familia. Hace bastantes años yo me metí en un conflicto, pero yo ni cuenta me di. A veces uno tiene que ser consciente, a veces a uno como predicador se le escapan algunas cosas, y a veces, porque uno sabe muchas cosas, hermanos, del pueblo del Señor, y a veces se le escapan unas y hiere a alguna persona. Pero hay que decirlo, que en la gran mayoría de veces
uno declara la palabra y las personas piensan que uno los está diciendo por ellos y el Espíritu de Dios hablando. Entonces hace tiempos yo estaba hablando algo así como esto y yo dije, Dios desea la salvación de la familia y Él quiere salvarnos a todos, decía, no solamente al esposo, a la esposa o solo a los hijos. No vale, decía yo en aquella oportunidad, que el hombre dice, yo me voy solo y hay que ver a mi esposa, ¿verdad? O hay que ver a mis hijos porque esta salvación es personal. Y aunque la Biblia dice algo así, pero también muchos otros pasajes como estos habla de que la salvación, Dios anhela salvar a la familia. Después fue el punto. Y como habemos de todo, ¿verdad? Hay personas que solo oyen y reciben y dicen, bueno, quizás era conmigo. Otros dicen, no, quizás no era conmigo. Y ya. Pero hay otra gente que no. Hay gente que se le acercan a uno. Y está bien, si usted quiere hacerlo, hágalo, no hay problema. Hay que explicar. Me dijo una vez una persona y me dijo, mire, me dijo, como usted enseñó, me dijo que no puede venir uno así solo. Entonces yo soy una persona que vengo solo aquí. Entonces mi familia, yo siento que conmigo era esa cosa. Entonces, pues ya no voy a venir quizás, me dijo. Y es al revés. Porque cuando una persona sabe que le faltan todavía miembros de su familia que se conviertan a Cristo, es cuando más tiene que ser perseverante, más tiene que orar, más tiene que leer la palabra, más tiene que clamar al Señor, sabiendo que la promesa de Dios es: cree tú y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos damos gloria a Dios en esta hora? Porque Dios quiere salvar, Él no quiere condenar. Si yo les predicara y les dijera, miren, ustedes son los salvos, y si usted esposa está aquí, usted es salvo y usted es su esposo, que no le importe, ahí déjelo. Entonces yo estoy en contra de lo que la palabra de Dios dice. O pudiera ser al revés, pudiera ser que está el esposo y falta la esposa, faltan los hijos. Y si yo les dijera, no, la salvación es personal, hermano, usted venga aquí, congréguese y olvídese de ella, olvídese de sus hijos, hay que vean ellos. No, no es así. Lo que yo voy a predicar siempre acá es en base a la palabra de Dios y decirle que papá, mamá, procuramos la salvación de nuestros hijos y siempre los vamos a exhortar a que hagan la voluntad del bendito Dios. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos damos la honra y la gloria al Dios de los cielos? Dios le dijo a Noé, entra tú, entra tu esposa, entra tus hijos, entra las esposas de tus hijos. Si Noé lo hubiera dejado, le hubiera dicho, Noé, solamente tú eres el justo, así que entra y tu esposa y déjala, ¿verdad? Incluso si hubieran habido otras personas también que necesitaban de salvación y hubieran oído la voz de Dios, se hubieran salvado. El texto bíblico en el Nuevo Testamento recalca que solamente 7 personas fueron salvas. No es porque Dios quería salvar solamente 7, sino porque oyeron la predicación y no quisieron obedecer. Ese es el detalle. Entonces nosotros predicamos y usted le predica a sus hijos, papá, y usted le predica a sus hijos, mamá, y su obligación es siempre estar proclamando la palabra de Dios. Y si su hijo o su hija ya no quiere nada, entonces esa es obligación de él ya, o corre por su cuenta. La sangre no va a ser derramada, no va a ser demandada de papá y mamá si cumple su rol, ¿verdad? Así es. Entonces dice en el 18, yo voy a establecer mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Todos los demás se habían corrompido. Si usted lee el versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así estaba la generación, pero lo vio diferente a Noé, y Dios procura la salvación de su familia. Estos temas, hermano, como decía uno de nuestros pastores hace algunos días, estos temas son pertinentes, ¿verdad? Los temas de familia deben de ser predicados, no solamente cuando hay bodas, no solamente cuando hay presentación de niños, sino que deben de ser proclamados siempre. Y hoy que ha habido oportunidad, que estamos hablando de esa arca de salvación, hay que saber que la salvación de Dios es completa, ¿verdad? Es completa la salvación. Entonces Dios le ordena a que entren
Como decíamos hace un rato en el versículo 1 del capítulo 7, dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa. Ahí usa la palabra casa para hablar de la familia en el arca. Porque a ti he visto varón justo delante de mí en esta generación. Y ahí le da todos los detalles y todo lo que iba a acontecer. Y bueno, ya en el capítulo 7 comienza lo que son las aguas a caer. En el capítulo 8 de igual forma. Pero al final del diluvio dice la Biblia que Dios se acordó de Noé. Dios se acuerda de él y de su familia. El capítulo 8, versículo 1, dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. De ahí, desde el momento que cesan las aguas, porque las aguas fueron 40 días y 40 noches, según el relato bíblico, sobre toda la tierra. Estamos creyendo que el diluvio era un diluvio universal, porque ese es un debate. Algunos dicen, no, llovió solamente sobre ese lugar de las tierras bíblicas, pero se constata, incluso por fuentes extrabíblicas, que el diluvio fue universal, porque la palabra de Dios decía que iba a raer de sobre la faz de la tierra todo hombre, todo animal, toda bestia y en todo lo que había respiración sobre la tierra. Entonces el texto era claro. Pero después de eso dice, Dios se acordó de Noé y su familia. Después de eso comienza un proceso a degradarse las aguas y a consumirse, pudiéramos decir, y tuvieron que pasar 5 meses más para que ellos pudieran salir después del arca. Cuando ellos salen, la nueva generación va a comenzar. Así como Adán es el antepasado de todos, porque de allá venimos, ¿verdad? Somos descendientes de Adán, pero la mayoría se murieron en el diluvio. Hoy la nueva raza comienza con Noé y con sus 3 hijos. Así que de cierto modo nosotros somos descendientes de Noé también, ¿verdad? De allá venimos, desde aquel tiempo. Así que Dios establece un pacto en el capítulo 9. Dice que hace un pacto con Noé y hace un pacto con la nueva generación de ya no destruir a la tierra con un diluvio de aguas. Y dice que pone un arco, ¿verdad? Lo que nosotros le llamamos el arco iris. Cuando hubiera lluvia excesiva, dijo Dios, van a ver mi arco en las nubes y entonces yo me voy a acordar del pacto que hice con los hombres. Y claro, Noé cuando salió del arca, lo primero que hizo es ofrecer a Dios un holocausto. Porque hermanos, lo que el hombre debe de hacer, lo que la mujer debe de hacer es rendirle adoración al Señor. Porque hemos sido llamados para la alabanza y para la gloria de Dios. No hay mejor cosa que el creyente puede hacer que adorar y exaltar el nombre poderoso de Dios. Esa es la mayor honra para un creyente, estar en la sintonía con su Dios. Bendito sea el nombre maravilloso de Dios. Entonces, al hablar del arca de salvación, hermanos, estamos hablando ahora ya no de aquella arca, ¿verdad?, que Noé hizo, sino que el creyente hoy en día ha sido llamado a la salvación. Y esa salvación ya no se puede obrar o no se puede hoy ganar subiéndose a un arca como aquella, sino que hoy la salvación es por venir a Cristo y recibirle como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Y eso lo hemos hecho nosotros. Y lo que debemos hacer es predicar a las personas que todavía no conocen a este Dios maravilloso. Porque la Biblia dice que Él está llamando todavía. Dice que Él está con los brazos extendidos. Y su brazo, dice, no se ha cortado todavía para salvar. Ni su oído se ha agravado para no oír. Sino que dice que es el pecado el que ha hecho separación entre Dios y los hombres. Solamente pide que el hombre se arrepienta de su pecado. Que el hombre deje todo lo malo que hace en el mundo y que se vuelva al fiel Salvador.
Bendito sea el nombre maravilloso de Dios. Quiero que oremos, que demos gracias al Señor por este tiempo que nos ha regalado. Inclinemos nuestro rostro y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tus maravillas, por tus múltiples misericordias, mi amado Dios, que tú has tenido para con nosotros. Queremos pedirte, Señor, que nos hables al corazón. Queremos pedirte que siempre, Señor, tengas ese cuidado, porque mi Dios, si estamos atentos a tu palabra bendita, Señor, tú harás obras maravillosas, obras impresionantes. Señor eterno, que el arca que hoy está preparada, la cual es tu Hijo Jesucristo, hoy pueda ser recibida por muchas personas, que muchos puedan venir a Él y puedan ser salvos de este mundo pecador, que puedan ser salvos de la condenación eterna y que podamos disfrutar, mi amado Dios, contigo un tiempo, Señor, que podamos irnos cuando tú regreses a traer a tu iglesia. Te damos la honra, Señor, y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.